Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana os traigo el tutorial de este vestidito para niña, muy fresquito, muy veraniego, además muy fácil de hacer, muy rápido de hacer y que la tallita es para un año, pero que yo, como siempre os digo, la podéis, os dejo las medidas para que lo hagáis más grande. Como veis, está tejido desde el cuello hasta abajo. No es un punto zigzag porque le he puesto entre medias unos abanicos en punto de piña o punto racimo, como lo queráis llamar, que es muy fresquito, muy blandito y muy para ahora, para el verano. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste. Y como siempre os digo, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme y que os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Para hacer el vestido he utilizado 202 madejas de 100 gramos cada una de este hilo que se llama, para que veáis la etiqueta, yo lo compro aquí en España en el bazar. Y un ganchillo del número 3. También he utilizado unos marcadores. 4. Empezaremos con una cadena de 104 cadenetas. 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a 104. Deciros que la cadena en centímetros mide 42 centímetros, que son sobre unas 16 pulgadas y media. Una vez ya tenemos los centímetros de cadena que queremos, vamos a unirla, un extremo con el otro, como siempre hacemos. Las que hayáis trabajado conmigo, ya sabéis, y las que con cuidado de que no se nos doble. Con un punto deslizado. Ahora levantaremos 4 cadenas y saltaremos uno y en el siguiente una vareta. Punto de cadena, salto una cadenita, en el siguiente una vareta. Cadena, salto uno, en el siguiente vareta. Punto de cadena y así durante toda la vuelta. Finalizaremos la vuelta con un punto de cadena y aquí 1, 2 y 3 en la tercera cadena del inicio. Deciros que a mí me han quedado 52 cuadraditos. Empezaremos ahora la vuelta, la única vuelta que tiene el punto. Todo el punto es igual, lo único que tenemos que ir aumentando, como veréis. Entonces, vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar no en una doble vareta, pero no cogiendo 2 vueltas para que no quede tan gruesa, sino entrando y en 3 tiempos, 1, 2 y 3, haremos la vareta. La que queráis hacer doble vareta, pues hacéis doble vareta. 2 cadenas, entramos de nuevo y hacemos un abanico de otras 2. ¿Veis? 1, 2 y 3. Ahora, una cadena, saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer
una doble vareta sin terminar, 2 y 3. Cerramos, 1, 2 y 3 cadenas. Y en el mismo volvemos de nuevo a hacer, 3 dobles varetas sin terminar de hacer. 1 y cerramos. Una cadena, saltamos un cuadro y en el siguiente un abanico, como el que hemos hecho al principio. Una doble vareta, 2 cadenas, una y 2. ¿Veis qué fácil? Una cadena, saltamos un cuadro en el siguiente, 1, 2 y 3 dobles varetas y cerramos, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Saltamos uno y en el siguiente volvemos, un punto de cadena entre medio, saltamos un cuadro, en el siguiente volvemos otra vez a hacer el abanico e intercalamos. Y así hasta terminar la vuelta. Tendremos que terminar con una vez hemos terminado la primera vuelta, cerramos con punto deslizado, 1, 2, aquí, en la tercera cadena, y ahora entraremos aquí. No vamos a entrar a hacer el abanico en medio, sino aquí. Levantaremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y haremos dentro, eso sí, una doble vareta, 2 cadenas y una cadena, saltamos aquí en medio y vamos a hacer el abanico, igual que lo hemos hecho en la siguiente vuelta, en la anterior vuelta. Tres cadenas, 1, 2 y 3. Una cadena, de nuevo saltamos aquí en medio, 1 y 2, 2 cadenas y 1 y 2. ¿Vale? Y ya volvemos otra vez a saltar y hacer de nuevo el abanico. 1, 2, 3, 3 cadenas,
aquí que no se nos olvide que a mí se me ha olvidado hacer la cadenita. Perdón, entre abanico y abanico, una cadenita. Esto se llama punto de piñita. En inglés es punto de racimo, lo llaman. ¿Vale? 3 cadenas. Y 1, 2 y 3. Si os es muy complicado que os liáis mucho, hacéis doble vareta. ¿Vale? Y ahora para que aprende. Hombre, no es ninguna novedad, pero mucha gente lo hace así. Las varetas normales las hace así. Y ya saltamos al siguiente. Y haremos el otro abanico normal. Y así vamos a trabajar durante esta vuelta y 2 vueltas más. En redondo. Ahora en esta cuarta vuelta vamos a empezar a hacer un aumento. Entonces levantaremos los 4 puntos de cadena y aquí en medio, en vez de hacer un punto, vamos a hacer 2 varetas. 1 y 2. 2 cadenas, 2 varetas aquí en medio, 1 y 2 y aquí la siguiente. ¿Veis? Ya hemos hecho un aumento. Ahora punto de cadena y vamos a hacer el abanico del racimo o de la piña, como queramos llamarlo. Uno, 2, 3 puntos de cadena y volvemos otra vez. Es fácil confundirse, acostumbrar a hacer las varetas del otro lado de otra manera. 2 y 3, punto de cadena y ya hacemos exactamente lo mismo. ¿Veis qué facilito? Es súper fácil de hacer. Para el verano, fresquito, con un algodoncito o con esto. Esta lana, este hilo es acrílico, no es algodón, ¿eh? Pero vamos, es muy suavecito y queda muy bien. Y volveremos otra vez a hacer lo mismo. Aquí, el aumento. Saltaremos de nuevo y haremos lo igual. El abanico de las piñas. Y así vamos a trabajar durante otras 3 vueltas. 1, 2, 3. Otra piña. 2. ¿Veis? Y ya saltamos. Y aquí haremos el aumento. 1 y 2. 2 cadenas y 1, 2 y la última, la que hace 3. Y ya hemos añadido 2 en cada abanico de estos normales. ¿Vale? Así trabajamos esta y 2 vueltas más. Una vez hemos terminado esta cuarta vuelta, lo que vamos a hacer es continuar. Mirar, cerraremos aquí y ahora
¿Veis? Haremos aquí la vareta y dentro la vareta. 2 cadenas y vareta dentro del abanico, 2 y 3. Y ya saltaremos a hacer el abanico de las piñas. ¿Vale? Una vez tres cadenas y otra piña. Dos y tres. Punto de cadena y saltamos, ¿veis? Aquí. Saltamos esta vareta. Siempre que después de haber aumentado vamos a trabajar igual. Las únicas veces que habrán 2 varetas dentro del abanico es cuando hayamos aumentado. ¿Veis? Haremos una vareta, 2 y 3. Una, 2 y continuamos. Y así trabajaremos esta y otra vuelta más. Una vez tenemos el canesú, yo he trabajado durante 7 vueltas o en centímetros son sobre 10 centímetros o 4 pulgadas. Ahora vamos a unir lo que es el delantero a la espalda y a unirlo, ¿vale? Si lo queréis más largo, lo único que tendréis ahora que aumentar. Entonces, ahora vamos a dividirlo. Tengo 26 abanicos. Entonces, yo lo he dividido de la siguiente manera. 7 abanicos delante, 7 abanicos detrás, 6 en cada manga. O sea, muy facilito. Uno más en el delantero y en la espalda. O sea, 7. Entonces, aquí, como ya tenemos el comienzo, lo voy a empezar desde un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cogeré y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la manga. Llegaré hasta aquí. Con lo cual, yo cuando termine una, correspondan otra de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahora comenzaré la vuelta. Esta séptima vuelta. Recordar la primera vueltecita que hemos hecho, no la hemos contado como... Entonces levanto las 4 cadenas y ahora ya tenemos 3. 1, 2, 3. Voy a hacer otro aumento. Entonces haremos 1, 2 y 3 y el que hace el aumento. 4. 2 cadenas y 1,
y 2, 3 y 4 varetas. ¿Habéis visto cómo he hecho el aumento? Y nada, ahora volveríamos otra vez a saltar, punto de cadena, saltamos con los puntos de piña, con las 3 varetas, dobles varetas, sin terminar de hacer, y uniéndolas, juntándolas todas ahora, al final, ¿vale? Punto de cadena y ya saltamos al abanico. Entonces tendremos que hacer otras 4 dobles varetas, 2, aquí 3 y el aumento, 4. 2 cadenas y 1 y 2 varetas dentro del medio del abanico, y 1 y 2, y ya continuamos así con esta secuencia hasta llegar al primer marcador. Una vez tenemos que hemos llegado ya al marcador, contaremos los 6 si no lo hemos marcado, 4, 5, 6, y haremos el abanico. ¿Veis qué fácil se... ¿Vale? De los puntos de piña. Y bueno, hacemos el puntito de cadena, que no se nos olvide, por favor. Que a mí sí se me olvida, puntito de cadena y saltamos. Y continuamos trabajando hasta llegar al siguiente marcador, todo lo que es la espalda. Hasta que lleguemos al otro. Ya hemos llegado, saltamos igual los 6 puntos de la manga con puntito de cadena y cerramos. Y ya continuamos trabajando normal. 2, 3, 4. Ahora sabréis que hay 4 varetas las que tenemos que hacer. Tenemos las cadenas. 2, 3 y 4. 2 cadenas y 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí que vamos a ir trabajando en redondo, luego saltaremos con un puntito de cadena entre medio y medio, que haríamos los abanicos. Una vez hemos empezado a hacer la falda, yo estoy aumentando cada 2 vueltas, una vuelta sí y una vuelta no, una vuelta sí y una vuelta no, una vuelta de aumentos y la otra normal, y a la siguiente otra vez aumentar. Porque he estado aumentando cada 3 vueltas, pero no me gustaba cómo quedaba la falda. De todas maneras es algo opcional. Podéis, si no os gusta tan voluminosa la falda, podéis hacerla cada 3 vueltas. Una vez habéis alcanzado la altura necesaria, yo he trabajado durante 14 vueltas. Durante 14 vueltas, 8 pulgadas o 20 centímetros.
Ahora lo que voy a hacer es, si lo queréis dejar así, lo podéis dejar. Yo para que le voy a hacer unas onditas, no, un punto picot por aquí y luego también lo voy a poner por las mangas, el punto picot. Para hacer el punto alrededor de la falda, el punto picot, lo que haremos será primero un punto de cadena y un punto bajo, 3 cadenas. Veréis, es muy fácil. Ahora entramos aquí, ¿veis? Así en este punto bajo, donde tengo yo el ganchillo, y hacemos otro punto bajo. Y en el siguiente punto, otro punto bajo. ¿Veis? Y se forma un pico. 1, 2 y 3 puntos de cadena. Entramos en el punto bajo, ¿veis? Así, atravesando el ganchillo, punto bajo. Y en el siguiente punto, otro punto bajo. De nuevo volveremos a subir 3 cadenas, entraremos en el punto bajo de aquí, punto bajo, y en el siguiente punto bajo. ¿Vale? 3 cadenas, un punto bajo, y en el siguiente 3 cadenas, uno, 2, 3 cadenas, ¿veis? Entramos, hacemos un puntito bajo y ya pasamos al siguiente punto con punto bajo. Y esto lo repetimos alrededor de toda la falda. Lo voy a repetir yo, eso ya es opcional. Ay, que me equivoco. ¿Veis? Entramos en el siguiente punto. Voy a llegar aquí para que veáis. Es igual, ¿eh? Cuando entremos ahí. Es fácil confundirse. Ir despacito, no queráis ir rápidos. Y lo voy a hacer alrededor de toda la falda, como os he dicho, y del cuello también. Mirar cuando entremos aquí, pues lo mismo, en vez de al siguiente punto bajo, hacemos un puntito bajo y igual. Y ya saltamos. ¿Vale? Es muy facilito. Lo único es que es fácil de equivocarse en También podéis hacer las 3 cadenas y punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. Pero vamos, es que no queda igual. A mí me gusta más así como os estoy diciendo. ¿Veis? También lo podéis hacer así. Y por el cuello sería, y por las mangas alrededor también. Y por el cuello sería igual. Cogeríamos donde hemos terminado y de paso también hacemos, quitamos hilos que nos sobran, ¿veis? Este hilo lo metemos aquí por dentro y lo mismo. Entraríamos dentro, puntadita de cadena, punto bajo. Las 3 cadenitas, entraríamos, puntito bajo, y en el siguiente un punto bajo.
3 cadenas, puntito bajo aquí y en el siguiente punto bajo, ¿vale? Y así alrededor de todo el cuello también. O podéis hacer las 3 cadenitas y eso ya es opcional, como si no queréis poner nada. Pues no, vale, voy a terminarlo. Bueno, y una vez todo ribeteado, como veis, así es como ha quedado el vestido. Pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.